Bien, ya estamos entonces acá en Meet, en YouTube y en Instagram. Así que bueno, hola a todos, nos encontramos, a la posta. Bienvenidos, sí, nos encontramos un sábado más, esta vez desde Sunchales, Santa Fe, como les estábamos diciendo a algunos de nuestros hermanos que ya estaban conectados desde más temprano. Anhelado sábado, el día esperado en la semana. Así es. Así que bueno, más que bienvenidos todos, y hoy tenemos un mensaje poderoso. Algunos capaz que se preguntaban, sin sentido, así como dice el mensaje, ¿de qué están por hablar hoy, no? ¿Sin sentido? ¿De qué me van a hablar? Claro. Bien, bueno, decíamos, ¿no? Sin sentido el nombre de este mensaje, pero antes de iniciar e introducirnos en el mensaje, vamos a hacer como siempre el inicio con una oración, ¿sí? No sé si Ale o Sin lo van a hacer. Y ahí recién vamos a introducirnos en lo que es el mensaje, una oración para predisponer nuestros corazones. Bueno, arranco yo con la oración. Amado Jesús, te damos muchas gracias por cada una de las personas que se han conectado en el día de hoy. Bendecimos a su familia, bendecimos a mi familia también en el nombre de Jesús, a mi hermano, a su familia, a mi sobri que hoy está festejando su cumple, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que predispongas nuestro corazón, porque el mensaje de hoy es muy poderoso, es palabra fresca y hay unción en este mensaje. Así que pedimos, Señor, que seas vos limpiando nuestro corazón a fin de recibir tu mensaje, de recibir esa semilla para que el Espíritu Santo sea regando y dé fruto al 100%. Y que el enemigo no se robe a este mensaje que va a ser inculcado en nosotros. En el nombre de Jesús limpiamos nuestra mente, llevamos cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Predisponemos nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y que seas vos haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque sabes el proceso por el cual estamos pasando. Que tu gloria, tu misericordia sea renovada todos los días en nuestra vida y que en nosotros resplandezca el Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, sin sentido se llama este mensaje, ¿no? Entre signos de pregunta. Sin sentido. Y como decíamos hoy, seguramente muchos se preguntaban qué querrán decir con este mensaje o con este título. Y la verdad es que el título el Señor me lo reveló hace como 2 semanas, y cuando me lo reveló yo quedé como quizás muchas cabecitas quedaron hoy, ¿what? ¿Qué me estará queriendo decir? Y después, a medida que fue mostrando el mensaje, comprendí y veo lo poderoso que es este mensaje para nosotros. Así que antes de iniciar, agradecida de la oración que hizo Ale, pero antes de iniciar le pido al Señor Jesús que ilumine el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes hoy. Amén. Porque quizás mis palabras puedan tener un límite, por supuesto que sí, llegar al entendimiento o llegar a las emociones, llegar a la conciencia de uno, pero es la acción del Espíritu Santo la que ilumina nuestras mentes. Amén. Así que oro para que el Señor Jesús me ayude y que cada palabra que es soltada hoy en este encuentro sea y venga con la potencia y el poder del nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola Lore, ahí está Lore. Hola, las dos Lore. Amén. Bien. Lores. Bueno, hola ambas Lores, sí, las dos Lores justo. Bien. Bueno, vamos a analizar una palabra que es Primera de Corintios 1. Los que quieran anotar lo tienen ahí para anotar, o si no, vamos a ir desglosando lentamente para que puedan buscar ahí en sus Biblias, ¿sí? Primera de Corintios 1, 18, 19, la versión de la Reina Valera, acá Ale les va a compartir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Amén. Esta palabra locura proviene del griego moria, que significa insensatez, necedad, ¿sí? Y es utilizada en Primera de Corintios por el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulos 1, 2 y 3, en distintos versículos.
Y la palabra insensatez tiene la cualidad de no tener sentido, ¿sí? Significa no tener sentido. Pero ahora quiero que analicemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que leía recién, lo que nos compartía Ale, este pasaje de 1 Corintios capítulo 1. Dice que la cruz es una locura, una insensatez, una ridiculez, tonterías, son sinónimos, algo absurdo para aquellos que se pierden. Pero para el que se salva, para el que cree en el poder redentor de la cruz, en el poder redentor de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y me incluyo en la bolsa, Amén. es poder de Dios. Para aquel que cree en la cruz es poder de Dios. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a seguir compartiendo los otros versículos. Continuamos con el mismo capítulo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1, pero vamos a compartir versículos 20 al 24. Bien, dice, versión NTV. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo, en su propia sabiduría, no conoció a Dios. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Amén. Amén. O la versión Reina Valera, esa parte final, lo que dice es: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y entendiendo la palabra locura en este sentido que veníamos hablando, ¿no? De que es locura para aquellos que se pierden, para aquellos que no creen, pero para aquellos que creemos en la cruz, en el poder redentor, dice la palabra que es poder de Dios, ¿sí? Y continuando con los versículos, el versículo 22 al 24 dicen: los judíos buscan milagros mientras los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, dijo Pablo. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos, o hay versiones que dice a los griegos, ¿sí? A los gentiles también. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no judíos, este mensaje es poder y sabiduría de Dios, dice la palabra. Amén. La NTV, ¿sí? Bien. A ver, para los judíos podemos decir que es ofensivo, que era ofensivo. Ahí capaz que le escuchan a mi perrito que está ladrando. Adri lo está Sí, él está también un poco adaptándose acá a Sunchales Santa Fe. Bien, se quiere hacer oír también. Bien, decíamos entonces que para los judíos la palabra me dice que es ofensivo, primeramente porque fueron ellos los que lo crucificaron a Jesús, porque no creyeron que Él era el Rey, que Él era el que venía a traer la salvación al mundo, que una persona como Jesús, una salvación que fue tan anunciada por los profetas, que la persona de Jesús iba a ser aquel que venga a traer salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Por las características que tenía Jesús. Jesús vino en un pesebre, era humilde, ¿sí? No tenía sentido para ellos, fue rechazado por muchos, entonces esto no tenía sentido para ellos, realmente no tenía sentido para ellos. Y en cuanto a los griegos, la palabra nos dice que son amantes de la sabiduría. Realmente el griego buscaba cada día saber más y saber más, ¿sí? Entonces, entendiendo más o menos lo que podemos ver hoy por hoy en la humanidad, podemos decir que los griegos en cierto punto nos representan al hombre, ¿sí? Porque el hombre cada día busca más la sabiduría, busca más el conocimiento, quiere saber más, y al punto de decir que puede solo, que no necesita de Dios, ¿sí? El hombre hoy por hoy cada día busca más, saber más. Y que todo lo que logra son por sus fuerzas. Exactamente, y creer que lo que logra es por sus méritos, ¿sí? Por eso es que Dios desechó la sabiduría del hombre. Y la salvación no viene por cuán entendidos seamos nosotros en las cosas de este mundo, no.
Dios desechó esto. Versículos posteriores sigue desarrollando el apóstol Pablo lo que significa la cruz para aquellos que creemos y para aquellos que no creen en la cruz, ¿sí? Desde el versículo 27 en adelante, o Ale Cintia, no sé quién lo quiere compartir. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Amén. Amén, amén, amén. Es decir, que no podemos decir que la salvación de mi alma es por obra mía. De acuerdo a lo que me está diciendo la palabra, no puedo decir que la salvación de mi alma es por obra mía. La sabiduría humana, por más atractiva que sea, no tiene el poder de salvar mi alma. ¿Sí? Es por pura gracia y por pura misericordia de Dios a través del Señor Jesús que nosotros obtenemos esta salvación. Hola a Crisanto y a Maida ahí. Bienvenidos. ¿Sí? Bien, entonces decimos, ahí estamos. Bien, entonces decimos que es por pura gracia y por pura misericordia que nosotros obtenemos esta salvación, ¿sí? Y esto no lo digo yo, esto lo dice su palabra en Efesios 2:8. Bien. Ahí Ale nos va a compartir lo que dice Efesios 2:8. Bien. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, decía Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las Efesios 2:8. Ay, perdón, estaba leyendo 3:8. 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la ley, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es don, esto no es por ustedes, sino que es don de Dios, dice la palabra. Entonces ahí nos aclara que la salvación viene por un don de Dios, por pura gracia y por pura misericordia que hizo el Señor Jesús con nosotros. ¿Sí? Y entender que la palabra don significa dádiva, es un regalo, por eso es gracia, la gracia también es un regalo, por eso esto viene de Dios, es un regalo que Dios lo puso a disposición tuya. Es un regalo inmerecido, ¿sí? ¿Por qué inmerecido? Porque nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer la salvación, ¿sí? Entonces, realmente todos aquellos que creemos en nuestros corazones, en el Señor Jesús, en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo confesamos con nuestra boca, realmente para todos aquellos que hacemos esto, la palabra, la cruz, ese acto de amor del Señor Jesús es poder, ¿sí? Amén. Y en ese momento es poder redentor, ¿sí? Bienvenido Tito, hola ahí, bienvenido Tito, bienvenida Belkis. Bienvenidos. Bien, entonces decíamos, bendiciones, ahí está muteado, pero entiendo que nos dijo bendiciones. Bendiciones. Hola. Bien, entonces decíamos que precisamente desde este momento en que nosotros confesamos con nuestra boca aquello que creemos en nuestro corazón, en este poder que tiene el sacrificio del Señor Jesús, realmente ahí nosotros recibimos esta salvación, ¿sí? Y es por pura gracia. Y en ese momento, ¿quién eras se convierte en tu pasado? ¿Quién eras queda ahí clavado en la cruz? Cada uno de tus pecados, cada una de tus dolencias, todo aquello que te tenía aprisionado quedó clavado en la cruz. Y en el plano espiritual,
es la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesús, aquella que te baña, aquella que te limpia completamente, aquella que limpia cada parte tuya, la que limpia tus enfermedades, la que limpia tu alma, la que te limpia de todo pecado, ¿sí? A partir de ese momento, en el plano espiritual, la sangre de Cristo es la que te cubre, ¿sí? Y no solo eso, cuando nosotros lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros también pasamos a ser resucitados como Jesús, ¿sí? Al creer en Él, al creer en ese acto de amor, nosotros somos juntamente resucitados con Jesús y te volvés un espíritu con Él. Y ahí comienza lo que nosotros decimos, porque la palabra lo dice, ahí comienza la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esto a modo de introducción, ¿no? Ahora, ¿qué es el mensaje de la cruz? ¿Qué me dice la palabra sobre el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es el Evangelio. Y la palabra Evangelio proviene del griego Evangelion, que significa buena nueva o buena noticia, ¿sí? Y lo que Pablo decía en Corintios es que él vino a anunciar el Evangelio. Él vino a anunciar esta nueva noticia. Y cuidado acá, porque cuando digo, porque el apóstol Pablo dijo, ¿no? Cuando él dice que vino a anunciar el Evangelio, no se está refiriendo a una religión, para nada. Él se está refiriendo a anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas que anunciaban tanto los discípulos como los apóstoles? Una buena noticia de salvación. Ellos anunciaban que a través de creer en este sacrificio, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús, nosotros recibimos la salvación. Hay salvación para tu alma. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y es muy importante destacar, ¿no?, la palabra, el significado de la palabra, porque por ahí solemos nosotros decir, bueno, ya evangelio lo etiquetamos junto con una religión, y en realidad esa es una connotación que el hombre le dio por esta misma oposición que se genera entre las religiones. Pero el origen de la palabra y a lo que se remonta la palabra misma es a estas buenas nuevas de salvación. Exactamente. La etimología de la palabra evangelio es esa, es anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Que es las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo se dio esto? A través de la cruz y a través de la oración que realizó el Señor Jesús en la cruz, porque hay que acordarse lo que Él dijo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y esa oración espiritualmente abrió las puertas del perdón para todos aquellos que creyeran en Él. Hay mucho poder en ese acto de amor, ¿sí? Bien, y me gustaría poder compartir con ustedes lo que dice 1 Corintios 15, desde el versículo 1 al 4, Cintia, si querés compartirnos, y que puedan prestar atención, que lo compartas lentamente, porque esta palabra es muy rica. Bueno, dice 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Amén, amén. Murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, ¿sí? El Señor no se pasó ninguno de los pasos de los que ya nos hablaba la Escritura. Todo lo que fue anunciado sobre Él, ¿sí? Y cumplido, Amén. Exactamente. Así que no existe evangelio, entendiendo la etimología de la palabra, ¿sí? No existe evangelio que no hable de la cruz del Calvario, que no hable del pecado de los hombres, que no hable de la ley de Dios,
que no hable de la paga del pecado por incumplir la ley de Dios, y que el que pagó con su propia vida por nuestros pecados fue Jesús en la cruz. Amén. Pero ¿qué pasó? Y gloria a Jesús. La muerte no pudo vencerlo, porque Él es el autor de la vida. Él es el dador de la vida. Hechos 3:15 nos dice que Jesús es el autor de la vida. Si Jesús quedaba muerto en la cruz, todo hoy estaría sin vida. Todo, porque Él es el autor de la vida. Por Él y en Él fueron hechos todas las cosas. Lo que vemos y lo que no vemos. Todo fue hecho por Él y en Él. Y para Él. Amén. Amén. Y si Jesús hubiese quedado crucificado, el universo entero estaría sin vida. Por eso es que nadie pudo quitarle la vida. Por eso, ¿Él qué tuvo que hacer? ¿Qué hizo Jesús? Él decidió, Él la entregó por sí mismo. Dice la palabra en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomarla. Amén. Amén. Él decidió, Él dio su vida por nosotros. Y es importante recordar que esa decisión la hizo en plena humanidad. Esa decisión que tomó el Señor Jesús, la decidió, valga la redundancia, siendo 100% hombre. Él pasó por todo el calvario de la cruz en su completa humanidad. Y al tercer día, después, ahí recién resucitó por el Espíritu de Dios. Ganó a la muerte y gracias a Él, a esa victoria suya, nosotros también somos más que victoriosos. Amén. Y todos aquellos que creemos en Jesús somos juntamente con Él resucitados. ¿Sí? Muertos y resucitados. Muertos y resucitados. Y al igual que Jesús que pasó por una muerte que es la muerte física, nosotros también vamos a pasar por una muerte que es la muerte física. Pero tu espíritu, que es la parte más profunda de tu ser, tu espíritu ya comenzó a caminar en la eternidad. Tu espíritu desde el día que lo recibiste a Jesús en tu corazón, de que dijiste, yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón, comenzó a caminar en la eternidad. Y estas cosas el mundo no las puede comprender. Para el mundo estas cosas son locura. Amén. Espiritualmente, ¿qué recibimos cuando decimos, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón? Recibimos vida. Amén. Jesús Amén. es vida. Entonces nuestro espíritu deja de estar muerto para pasar a la vida. Vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Y para aquellos que se manejan bajo las normas de este mundo, bajo la sabiduría o el entendimiento humano, es una necedad pensar que el hombre bueno daría su vida por hombres malos, ¿sí? Siendo honestos, aquel que se maneja por la lógica o el entendimiento, ¿sí?, de la humanidad, es una necedad pensar que el bueno se da por los malos, ¿sí? O que Dios vino en carne y se hizo hombre, es necedad. Y que no solo que se encarnó, se vino en la forma del Señor Jesús, sino que vino a servirnos a los hombres y servirnos hasta la muerte, y muerte de cruz, que tomó la muerte más vergonzosa, la muerte más humillante, la que era considerada maldición por ley, y que la toma en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, a pesar de que nosotros le dimos la espalda. Para el hombre que se maneja bajo la normativa del mundo, esto es locura. Bajo la lógica del mundo, esto es locura. Esto no tiene sentido. Esto es un sinsentido. Así es. Para el hombre sin Dios, pensar que nosotros hemos violado la ley de Dios, que hemos pecado contra Dios, que nos hemos ido tras nuestras pasiones, tras nuestros deseos, tras nuestra lascivia, que nos manejamos como quisimos, y aún así Dios decide morir en nuestro lugar. Dios decide pagar por nuestros pecados, traernos a su presencia y salvarnos. Para el mundo esto no tiene sentido. Es un sinsentido.
¿sí? Sin contar todas las maravillas, las señales y prodigios que hizo Dios a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, que podemos verla en todo el recorrido de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, todas las maravillas, todas las señales que hizo el Señor Jesús, que cuando rescató a su pueblo de Egipto, ¿qué hizo? Abrió el mar y generó un nuevo camino, abrió un nuevo camino seco para que pase su pueblo, abrió las aguas del mar, para que no tengan sed, para que no se mueran de sed, hace que de una peña brote agua, que para que no se mueran de hambre en el desierto, hace caer pan del cielo, el maná y un montón de otras maravillas más. Todo esto realmente es una locura para aquel que no ve la cruz, que no le es revelada la cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio, esta anunciación de las buenas nuevas de salvación. Todo esto es locura. Que para no avergonzar al novio convierte el agua en vino y en el mejor vino. Exactamente. Y podríamos decir un montón de maravillas más. Amén. A ver, traducido sería: es locura creer que alguien te ama tanto siendo como sos. Sí, exactamente. El Señor Jesús. Y sin juzgar a nadie, porque nadie está juzgando a nadie, pero realmente siendo humildes cada uno en su corazón, con sus propias personas. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que hemos hecho las nuestras, ¿sí? Y aún así el Señor nos ama y nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y es importante que ahora te plantees y pienses en esto, en la cruz, ¿sí? Y lo que va a determinar qué es la cruz para vos, si es locura o es poder de Dios, va a ser tu respuesta al evangelio que te fue anunciado. Si rechazás o recibís las buenas nuevas de salvación que te fue anunciado. Y déjame decirte que no existe mayor necedad que el hombre pueda cometer en esta vida que rechazar este mensaje, ¿sí? Que rechazar las buenas nuevas de salvación, decirle a Dios que no quiere ser salvo, que quiere seguir viviendo en sus delitos, en sus pecados, que quiere seguir preso del dolor en el que quizás se encuentra, de las enfermedades, de las ilusiones de plenitud que uno puede tener. Abrazar esto es la mayor necedad que podemos hacer en esta vida. Insensatez, la locura. La mayor insensatez que podemos hacer en esta vida. Así que lo que va a significar la cruz para vos depende de la respuesta que le des a este mensaje que te fue anunciado. Amén. 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 Bien, continuando con la palabra, como les dije que esta palabra locura, proveniente del griego moria, encontrábamos en 1 Corintios 1, 2 y 3. También me gustaría compartir lo que dice la palabra en 2 Corintios, que Pablo le sigue hablando a lo de la iglesia de Corintios, ¿sí? Y en 2 Corintios 4, 3 dice la palabra. Ahí, acá estamos. Bien. En versión NTV es la que yo utilicé, pero bueno, para compartirles, pero cualquier versión que ustedes tengan a mano es lo mismo, nada más que cambia algunas palabritas en cuanto a sinónimos. Sí, es un lenguaje más actual, nada más. Exactamente. 2 Corintios 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Amén. Hay otras versiones que dicen si está velada, ¿sí? Si está velada esta buena noticia es porque está velada a aquellos que se pierden. Es decir, que está velado quiere decir que están ciegos a la realidad del evangelio. Hay un velo que no te permite ver. Exactamente, que hay un velo que no te permite ver, ¿sí? Están ciegos a la realidad del evangelio y por eso les parece un sinsentido, ¿sí? Que está velado que el entendimiento, ¿sí? Y necesita
ser iluminado por el Espíritu Santo. Necesita ser iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Solo la obra del Espíritu Santo es la que puede traer esta luz al entendimiento del hombre, ¿sí? Es la que puede traer luz para que nosotros podamos ver la verdad, para que podamos ver a Jesús y su obra redentora. Solamente la obra del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 2:14, la versión de la Reina Valera contemporánea, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta palabra? Cuando dice para el hombre natural, en realidad se está refiriendo a la naturaleza con la que tal cual vinimos al mundo, ¿no? Que es la naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y desde esta naturaleza pecaminosa, no podés ver las cosas del Espíritu. No las podés entender porque está velado. No las podés entender porque está velado, ¿sí? Desde esa naturaleza no podemos. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas recibir la naturaleza divina de Dios. Necesitas recibir una nueva naturaleza para desde ahí ver y comprender todas y cada una de las cosas que acontecen. Es necesario la obra del Espíritu de Dios sobre tu vida para que puedas entender y discernir espiritualmente el mensaje de la cruz. Amén. Y ahora sí les puedo decir que desde esta nueva naturaleza que recibís a partir de ese momento, desde esta nueva vida en Jesús, lo que ahora no tiene sentido es ver que Dios, desde el inicio, ¿no? Si en Génesis, cuando Él estaba creando a la creación, válgase la redundancia, cuando Él estaba creando y trayendo orden, y esto podemos ver en Génesis 1, ¿sí? Y trayendo orden sobre la creación, dijo a la tierra, tierra produzca hierba, dijo al agua, agua produzca seres vivientes. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios cuando iba a hacer al hombre? Se dijo a sí mismo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que cuando estás en esta nueva vida en Jesús, lo que no tiene sentido es que no tengamos memoria de esto. Porque si a la planta la saco, si la planta es arrancada de la tierra, ¿qué pasa? Muere. Si el pez es sacado del agua, muere. Y si el hombre es desconectado de Dios, su creador, muere. Espiritualmente muere. ¿Sí? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y ninguna teoría científica o evolutiva puede llenarnos, porque ¿cómo explicar la vida en el mundo? ¿Cómo explicar la existencia de la primer partícula? ¿Cómo explicar qué es lo que determinó una supuesta explosión? ¿Cómo es que el hombre evolucionaba y ya dejamos de evolucionar hace miles de años? ¿Cómo explicar de dónde viene el viento? La verdad es que el hombre trata de convencerse de un montón de cosas y aquello que no entiende tendemos a rechazarlo. Lo que no entendemos tendemos a rechazarlo. La humanidad pregunta constantemente: ¿dónde está Dios? Esta es una pregunta que la escucho habitualmente. Bueno, pero ¿dónde está Dios? Porque la verdad es que a la tierra la veo, al agua lo veo, entendiendo lo que veníamos hablando, ¿no? Sobre el Génesis. A la tierra lo veo, al agua lo veo, pero ¿y dónde está Dios?
cuando en realidad la pregunta debería de ser: ¿dónde está el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios? Amén. Amén. Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Cuando no reconocemos a Dios Padre, aquel que nos hizo, aquel que nos diseñó, que nos hizo humanos, perdemos nuestra humanidad. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos a hacer un montón de cosas deshumanas. Empezamos a obedecer más a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a la voz de nuestras emociones, que están impregnadas constantemente de los estímulos diarios que recibimos de este mundo, porque desde que abrís el ojo empezás a recibir un montón de estímulos del mundo, ¿sí? Y nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y ahí empezamos a ser destructivos y autodestructivos. Y cuando digo destructivos y autodestructivos, no me refiero a que necesariamente te estés flagelando, ¿sí? Sino que me estoy refiriendo espiritualmente. Empezamos a querer llenarnos o a querer comprar ilusiones de: ay, bueno, la felicidad mía va a venir cuando me vaya a vivir a Italia. Ay, bueno, la felicidad mía va a venir cuando me compre el último 0 kilómetro que salió. Ay, bueno, la felicidad mía va a venir cuando esté llena y repleta de toda mi familia. Son falsas ilusiones y en realidad nada de esto te genera la plenitud. Todo esto empieza a autodestruir tu espíritu porque comienza a distanciarte de aquel que te creó. ¿Y qué dijimos? Que cuando el hombre es desconectado de Dios, muere. ¿Sí? Y elegimos muchas veces comprar estas ilusiones falsas. Amén. El mundo te lo vende como la felicidad. Todo el mundo, todas las personas están en busca de la felicidad. Hay un montón de corrientes falsas que inventan y hablan sobre la felicidad. Y la felicidad solamente la vamos a encontrar en el Creador, en quien nos hizo, en Jesús. Porque ahí vamos a reconocernos como humanos, ahí vamos a reconocer nuestro diseño, ahí vamos a comprender lo que significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Reconocer a Dios Padre en nuestras vidas nos cambia la vida. ¿Sí? Dios se hizo humano, viene siendo Jesús para enseñarnos a ser, ¿sí? A ser esta persona que fuimos destinadas a ser desde el origen. Y es imposible reconocer a Dios Padre sin ver al Hijo. Y es imposible conocer el amor del Hijo, el amor de Jesús, sin ver la cruz. ¿Sí? Así que no sé ustedes, chicos, pero yo en este sentido prefiero ser considerada por el mundo una loca de la predicación de Jesús, del Cristo resucitado, con la seguridad de que mi herencia es el reino de los cielos, antes que ser tomada como una erudita del mundo, pero que rechaza la cruz y que le espera el fuego eterno en vez de la salvación de mi alma, que solamente el poder de Dios me lo puede dar. ¿Sí? Así es. Hoy vos decidís lo que la cruz va a hacer para vos, si va a ser un sinsentido o no para tu vida, si va a ser locura o va a ser poder de Dios. Amén.